Le voy a invitar que podamos buscar en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Y esta noche quiero compartir un tema, actitud de fidelidad. Actitud de fidelidad. Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y él tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos al Señor en oración. Amado Dios, gracias te damos en esta noche por el privilegio de compartir, Señor, esta palabra. Te pido, Señor, que en estos minutos en los cuales vamos a meditar en tu palabra, a escudriñar en ella, Señor, que tú puedas poner palabras en mi boca, Señor, que sean de bendición para cada uno de los que están en esta noche, de los que tenemos siempre sed de ti, Señor. Te pedimos que podamos tener un corazón dispuesto, un oído dispuesto, Señor, también para escuchar tu palabra. Y sobre todo, Señor, para no esparcirla, sino que quedarse con nosotros y poderla poner en práctica. Bendice esta iglesia, Señor, bendice este culto desde principio hasta fin. Te alabamos y te bendecimos. Que todo lo que hagamos y digamos siempre sea para bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Puede sentarse. Y como acabamos de leer una parábola que es una parábola muy familiar para muchos de nosotros. Y hablamos de 3 personajes, pero de estos 3, 2 salieron buenos y 1 salió malo. Y en esta noche yo quiero que usted y yo podamos descifrar qué es fidelidad. Vemos que detrás de todos estos 3 personajes, 2 de ellos fueron muy fieles, 2 de ellos fueron muy hacendosos, 2 de ellos fueron muy sabios y supieron manejar lo que Dios les había enviado. Y vemos que muchas veces usted y yo
Dios nos ha entregado también a nosotros nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, pero muchas veces nosotros actuamos como estos tres personajes. Y a través de estos minutos que vamos a compartir la palabra, yo quiero que usted descubra qué es lo que usted tiene guardado, que Dios le ha depositado, que Dios le ha dado, que Dios le ha confiado, que usted está utilizando. ¿Lo está escondiendo como lo hizo este siervo o lo está utilizando? Qué maravilloso sería que en un momento Dios nos diga: adelante, siervo fiel, pase adelante. Yo creo que eso sería maravilloso escuchar de parte de nuestro Dios el día que nos toque nosotros llegar a su presencia y que el Señor nos diga: pasa adelante, estoy muy orgulloso de lo que hiciste con lo que yo te entregué. Pero ¿qué tal si nosotros no escuchamos esas palabras? Pero nunca es tarde, en Cristo nunca es tarde. Por lo tanto, en esta noche vamos a descubrir qué estamos haciendo nosotros con esos talentos. ¿Seremos de esos siervos que duplicaron esa bendición o seremos de ese siervo que tuvo tanto miedo que guardó el talento? Fidelidad. ¿Qué es el término fidelidad? ¿Qué es lo que estamos hablando en esta noche? ¿Qué era lo que tenían estos siervos? Tenían una fidelidad hacia su amo, porque lo que les depositaron lo convirtieron en más. Y porque este amo tenía esa confianza en ellos, ellos pudieron, él pudo entregárselo y al mismo tiempo ellos pudieron hacer lo que tenían que hacer con ellos, no así el tercero. Fidelidad es una actitud, fidelidad es una virtud que cada uno de nosotros debemos cultivar. Debemos de cultivar esa fidelidad, y una de las razones por las cuales tal vez hoy en día yo tomé en bien hablar acerca de la fidelidad es porque sabemos que Dios ha sido fiel con nuestras vidas hasta el día de hoy. Dios ha sido fiel con nosotros. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿hemos sido nosotros fieles para con Dios de la misma forma como Dios ha sido fiel con nosotros? Le dejo la pregunta, porque sabemos que Dios ha sido tan fiel que razón de ello es que nosotros estamos acá con vida. Estamos respirando, estamos caminando cuando muchos ya no tuvieron esa oportunidad. Y ahí podemos ver marcada la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Pero como le decía, en esta noche yo lo que quiero que usted y yo entendamos que Dios no nos ha dado ni más ni menos. Dios nos ha dado de acuerdo a nuestras capacidades. Vea que la palabra del Señor dice en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó y les llamó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces lo que Dios ha depositado en nosotros es conforme a nuestra, ni más ni menos. Dios no le va a exigir más ni le va a exigir menos. Dios va a exigir o va a darnos de acuerdo a lo que Él considera que usted y yo podemos manejar. Así lo hizo con estos siervos. A estos siervos les entregaron de acuerdo a sus capacidades. Pero en Cristo tenemos que descubrir que cada uno de nosotros hemos sido dados con muchas habilidades, con muchos talentos, con muchas cualidades que aún quizás no las hemos puesto al servicio de Dios, que aún quizás todavía nosotros no las estamos utilizando para su reino. Aún nosotros los tenemos tal vez guardados y escondidos, y Dios lo que quiere es que usted los saques y los multipliques, para que cuando nos toque llegar a la presencia de Dios, nosotros podamos decir: Señor, aquí te he duplicado y he trabajado todos mis bienes, he trabajado todas mis habilidades, he trabajado todo lo que tú me entregaste para tu reino. Dios, como le decía, Dios no nos ha dado ni más ni menos. Dios nos da tiempo, nos da capacidades, nos da dones. Vea qué maravilloso. Yo veía a Marcela cantar y decía, increíble el gozo que creo que sus papás han de sentir al ver a su hija alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Esos son dones y habilidades que ella decidió poner al servicio del reino de Dios.
Pero no solamente es esa habilidad, todos tenemos una habilidad diferente. Hay personas que nosotros admiramos increíblemente que tienen esa habilidad de hablar y no necesariamente somos las mujeres, como decía el pastor, no necesariamente somos las mujeres, sino que hay personas que tienen una habilidad para poder hablar, una habilidad para poder hablarle de Cristo a otros. Pero muchas veces actuamos como el siervo que tuvo miedo. ¿Y qué hizo el siervo? Fue a guardar lo que le habían dado. Entonces quizás Dios te ha dado a ti un don, te ha dado esa capacidad de poder hablarle a otros y de poder evangelizar y de poder presentarles a Cristo, pero usted y yo, ¿qué hacemos? Tengo miedo y entonces lo entierro. Y qué triste va a ser que el día que estemos en el camino de la presencia del Señor, le digamos, ¿por qué no hablaste? Yo te di la habilidad, no lo hiciste. Esta tarde me preguntaba uno de mis hijos, mamá, me dice, ¿y tú cuándo decidiste comenzar a predicar? Y digo, esa pregunta nadie me la había hecho, ¿verdad? Como dice, solo los hijos de uno salen con algunas cosas. Y le digo yo, pues las veces que he tenido la oportunidad de hablar acerca de la manera como yo puedo decir, es un testimonio, cómo yo descubrí tal vez alguna habilidad, a un don o una capacidad que Dios me había dado, fue con el tiempo. Y le digo a mi hijo, fíjate que me has dejado pensando, porque en realidad no fue un día que yo dije, ok, hoy sí. No fue así. Y yo siempre lo he compartido y les digo, al contrario, yo fui una persona totalmente tímida, una persona totalmente, nunca hablaba con nadie porque siempre me daba pena. Todavía me da pena, hermanos, pero ya yo, cuando usted descubre esa habilidad o ese don que Dios le ha dado, usted la pone al servicio. Y tal vez no somos lo mejor, pero ponemos al servicio del Señor lo que somos. Y eso fluye y eso te hace ir caminando. Y con el tiempo, yo recuerdo que siempre fui una niña, desde la infancia fui una niña muy tímida, fui una niña, que como le digo, no hablaba con nadie, yo no sé cuántas piñatas en mi vida yo nunca reventé porque yo tenía pena hasta de agarrar el palo, me daba pena pegarle a la piñata, era tanto así mi cosa que yo nada. Cuando comencé a salir con mi esposo, yo recuerdo que, ustedes se recordarán de nuestro pastor general, fundador, a mí me daba pavor cuando lo veía, ¿verdad? Y yo le decía, buenas tardes. Y mi esposo me decía, saludá. Y yo, sí, ya saludé, pero yo con la pena, yo no me salía nada, sinceramente no me salía nada. Y así fui con el tiempo y hubo un momento en el que no sé ni cuándo fue la primera vez que me dijeron, vas a predicar. Y yo dije, no lo puedo recordar. Y esta tarde que mi hijo me hizo esa pregunta, me entré en shock, ¿verdad? Porque dije, no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Pero realmente el ministerio comenzó con un deseo en mi corazón, y el deseo de mi corazón era trabajar con esposas de pastores, específicamente con esposas de pastores, porque yo decía, yo sé que estas mujeres pasan por lo que yo paso, yo sé que estas mujeres sienten lo que yo siento, yo sé que estas mujeres se quieren ir de campamento todos los días, así como nosotros nos queremos ir, porque usted no quiere cocinar y no se quiere preocupar por si van a lavar o si no van a lavar, usted no se quiere preocupar por nada. Y ese era el anhelo de mi corazón. Pero yo tenía un don que lo había enterrado porque tenía miedo. Y cuando el Señor me puso en el camino para poder compartir la palabra del Señor, no sé ni cuándo fue. Pero sin embargo, ahora que yo leía la palabra del Señor y que meditaba en esto, decía, Dios a todos nos ha dado capacidades diferentes. Como le digo, a unos para hablar, a otros para elaborar, a otros tienen una creatividad, otros para cantar, para tocar un instrumento, qué sé yo. Dios nos ha dado talentos. Y esta noche te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo? ¿Que lo ha ido a guardar? Para que cuando sea la venida del Señor usted le diga, Señor, aquí está lo que me diste, gracias, Señor, por todo lo que me diste. O le vas a decir, Señor, llámame siervo fiel, porque mira todo lo que he hecho mientras esperaba tu venida. Entonces, quiero que usted entienda que tenemos esos dones, tenemos esas habilidades que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. A todos nos ha dado recursos diferentes.
Aquí nadie puede venir a decir, a mí no, porque Dios te ha dado algo único y especial. Lo que tienes que hacer es entender que Dios te lo depositó y buscarlo a dónde está, porque muchas veces lo tienes escondido. Lo tienes escondido como hizo este siervo. Pero Dios espera que usted y yo usemos esos dones, esas habilidades y todo lo que Él nos ha entregado, que los usemos con sabiduría. ¿Para qué? Para que seas fiel a lo que Dios te encomendó. Dios te encomendó una familia, sé fiel a tu familia. Dios te encomendó un ministerio, sé fiel a tu ministerio. Dios te encomendó predicar la palabra del Señor, sé fiel a tus principios. Sé fiel a la palabra de Dios. Y así sucesivamente tú te darás cuenta que la fidelidad va a la par de lo que tú amas hacer. Va a la par de buscar esa sabiduría de parte de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la fidelidad va también la lealtad. Son dos cosas que van de la mano. Fidelidad y lealtad. Porque probablemente tú podrás decir en esta noche, estamos hablando de fidelidad y yo tengo una fidelidad para con Dios. Y yo te digo, tú eres fiel, eres fiel quizás a Dios porque vienes al culto toda la semana, porque vienes a todo lo que se pueda ir de la iglesia, tú vas a tu ministerio, tú eres fiel con tu iglesia. Ahora te pregunto, ¿eres leal? Y no te estoy hablando de la iglesia. ¿Eres leal a Dios? Puedes ser fiel, pero tienes que ser fiel y leal. Cuando tú eres fiel, y voy a poner un ejemplo de familia. Tú tienes la fidelidad para con tu familia. Tú sabes que tienes un compromiso que te hace levantarte todas las mañanas e ir a trabajar porque tienes que proveer para tu familia, porque tú eres fiel para tu familia. Pero cuando tú eres leal a la par de esa fidelidad va la lealtad. Que probablemente tú te vas a levantar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, con este clima que usualmente para nosotros no es normal y no te quieres levantar porque tienes frío, porque tienes ganas de quedarte en cama, pero como tú eres fiel a tu familia y leal a tu familia, te vas a levantar y vas a decir, voy a ir a trabajar porque soy leal a ese bebé que está en la cuna, a ese niño que está en la cama, a mi esposa que está ahí o mi esposo. Eso es lo que tiene que llevar a la par, fidelidad y lealtad. Entonces vemos que estos siervos fueron fieles, pero de estos tres, dos fueron fieles y leales. Fieles porque entendieron y vieron lo que Dios les había depositado, lo que su amo les había depositado, lo recibieron, lo duplicaron y fueron leales. Leales porque hasta el momento de que su amo regresó, entregaron cuentas. Sin embargo, el otro no. La lealtad, decíamos, va a la par de la fidelidad. Y esto muchas veces va a causar ese cumplimiento de tener esa lealtad, tiene un cumplimiento y ese cumplimiento también va a la par del amor a lo que tú haces. Entonces vas a tener esa lealtad y ese amor acerca de lo que tú estás haciendo en el ministerio. Como te decía esta noche, yo quiero no solamente que tú descubras qué habilidades tienes, sino que sí tú eres fiel para con Dios, con lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado tremendas bendiciones y tenemos esa obligación de usar bien todo lo que Dios nos ha dado. Seamos fieles usando bien lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado muchas bendiciones. ¿Eres tú fiel con Dios, devolviéndole a Él lo que Él te ha dado? Y no te estoy hablando de finanzas porque no es ese el punto, sino que la fidelidad de Dios y esa lealtad con Dios es para que nuestro corazón esté completamente agradecido hacia Él por todo lo que Él nos ha dado. No se trata de cuánto tienes, ni cuánto te dieron, porque muchas veces Dios te ha dado esos dones, esas habilidades y tú las ves y tú dices,
quiero ver qué tiene el otro. Y tú estás viendo qué tiene el otro y no estás considerando lo que Dios te dio a ti personalmente. Y tienes que saber usarlo bien. No saber, como decíamos, cuánto tenemos ni qué vamos a hacer o qué está haciendo el otro, sino qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo este día con lo que Dios te ha dado? La lealtad va a la par de la fidelidad y a par de la fidelidad también va el afecto. Cuando tú tienes fidelidad, lealtad y llevas el afecto, entonces esas tres cositas te dan a ti esa satisfacción, te da a ti la fuerza para entender que Dios te ha dado una bendición. Dios te ha dado un tesoro. Dios te ha dado un tesoro. ¿Qué estás haciendo con tu tesoro? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Y como le decía, lealtad es una cosa, fidelidad es otra. Y el afecto que tú tienes hacia eso es otro. Porque tú puedes decir, yo tengo la fidelidad de estar en mi iglesia, como decíamos hace unos minutos, de estar en la iglesia y de ir a mi culto y de ofrendar, de servir, de hacer todo. Pero tú tienes esa lealtad para con Dios, que cuando se te presenta una oportunidad de fallarle a Dios, tú te vas. Y no estoy hablando de pecados grandes, estoy hablando de cosas pequeñas, que yo creo que todas las iglesias lo hemos vivido. Hemos vivido cuánta gente por año fue fiel, pero hoy se olvidaron de la fidelidad y la lealtad que le debíamos a Dios. Porque hoy aparece algo más emocionante, algo más cautivador y te vas. Y no necesariamente es una falda o necesariamente es un pantalón, sino que estamos hablando de cosas chiquitas. Es hora de culto y a nosotros en nuestra iglesia nos cuesta mucho a hoy en día el culto de la tarde. Los cultos de los domingos en la tarde pareciera como que es cuesta arriba, ¿verdad? Y lo digo hasta aún para mí, a veces yo digo, ay Señor, culto de la tarde, ay, a las 3 de la tarde y tenemos que ir. Pero ahí es fidelidad y lealtad. Fidelidad, lealtad y al mismo tiempo el afecto y el amor que yo siento hacia mi Dios me tienen que empujar a ir. Entonces muchos tenemos la fidelidad, sí, yo soy fiel. Vienen las fiestas, viene la Navidad y usted sabe que nuestras iglesias se llenan porque todo el mundo quiere festejar y ahí somos fieles. Ahora vamos a la lealtad, nos vamos a mantener fieles y leales a nuestro Dios todos los 12 meses del año, todos los 365 días que Dios nos permite vivir, seremos igual de leales y igual de fieles hacia nuestro Señor Jesucristo, no a su iglesia, no a su pastor, a Dios. ¿Seremos? ¿O vamos a ser de esos siervos que el Señor va a decir, quítate, porque no me sirves así? Yo te he dado demasiado como para que tú no puedas tener esa fidelidad, esa lealtad y ese amor hacia Él, no hacia nosotros. Y como le decía, a veces pueden pasar cosas que sean más cautivadoras. Hoy, hace unos meses atrás, yo recuerdo que, no recuerdo por qué, salimos un día por la tarde, un domingo por la tarde, y usted va a los planes de renderos. Y de hecho este fin de semana estuvimos predicando el día sábado allá. Hermanos, es una cola impresionante. Y el domingo ya ni se diga. Usted o no sube o no baja. Una de dos. Es impresionante. Y ese día nos poníamos nosotros a pensar, antes de pandemia, toda esta gente quizás estaba en una iglesia. Pero ahora ya pasó, vea, lo más feo de esta pandemia. Y es como que, ay, ya nos olvidamos. Y le damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, pero ya se te olvidó la lealtad hacia Dios. Ya se te olvidó que Dios fue leal contigo. Dios fue leal con nuestras familias. Dios fue leal con nuestras iglesias y se nos olvidó. Pero va a llegar el día en el que el Señor nos va a pasar adelante y va a decir, adelante, siervo fiel, o te va a decir, a un lado, siervo inútil. En esta noche yo quiero que usted quiera con esa convicción de saber que Dios le ha dado a usted muchas cosas y es tiempo de devolverle a Él con fidelidad, con lealtad y con amor.
Dios ha regalado 14 años en esta iglesia, en los que yo sé que no han sido fáciles, porque ninguna iglesia se la pasa fácil. Se celebra y se dice qué hermoso, pero no es fácil. Pero sí podemos decir a toda voz, Dios ha sido fiel. Dios ha sido leal con su iglesia. Dios ha sido leal con cada proyecto. Y Dios seguirá siendo así. Pero Dios quiere lo mismo de nosotros. Porque decíamos, Dios no ha dado ni más ni menos. Dios te ha dado lo justo, lo necesario para que tú puedas engrandecer el reino, para que tú puedas poner al trabajo lo que Él te ha dado. Pero muchas veces nosotros buscamos excusas para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y buscamos la peor excusa o la excusa más absurda que a usted se le pueda ocurrir, como se le ocurrió a este siervo. Vea, Señor, yo sabía que tú eras tan complicado, le quiso decir ahí en el versículo, eras tan complicado y que tú sembraste y que no sembraste y que no coseches. Le trató de decir de todo para decirle una excusa de que yo no hice nada. En esta noche te digo, ¿cuál es la excusa que tú le estás poniendo a Dios para poner al servicio tus dones? Y tus habilidades, y tus cualidades, y tu fidelidad, y tu amor, y tu lealtad hacia Dios. ¿Qué excusa le estamos poniendo a Dios? ¿Será que en algún momento nos vamos a ir a poner la excusa como lo hizo Moisés en su momento? Que le dijo Moisés, ay, tú sabes que yo soy tartamudo, yo casi que ni hablo, ¿verdad? Y le empezó a decir de todo al Señor. Y quizás usted le está dando esas excusas al Señor para no ser fiel, leal y amoroso a Él. Fiel, leal y amoroso a Él. Eso es lo que Dios pide de nosotros, porque eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado esas tres cosas y encima de eso nos ha dado una salvación. Nos ha dado brazos abiertos con amor para recibirnos. Pero en cambio nosotros somos lo contrario. O le damos una o no le damos otra. Pero Dios quiere el paquete completo. Y le ponemos excusas una tras otra. Si Dios es nuestro amo, nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer. No a obedecer a lo terrenal, a obedecer a Dios. Pon al tanto, recuerda tus habilidades, recuerda todo lo que Dios te ha dado y ponlo al servicio de Él. Y está dispuesto a obedecer. Vea que este siervo malo, que fue de los tres, uno le salió malo. Y este siervo malo no usó las tres cosas. No usó la fidelidad, no usó la lealtad, no usó el amor. Al contrario, prevaleció el miedo. Tuvo tanto miedo que no quiso exponerse. Tuvo tanto miedo que no quiso hacer las cosas más grandes. Sin embargo, lo que hizo es que guardó, dijimos. Pero hay dos personajes en la palabra del Señor que me encanta, que a pesar de que fueron momentos difíciles, José fue uno de ellos. José fue uno de los personajes que la palabra del Señor nos habla acerca de él. José fue un buen siervo. José fue un buen siervo. Él fue un siervo fiel. Se mantuvo firme, leal. Y todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Todos sabemos que José fue un muchacho que era tan bueno, pero tan bueno, que le decía todo a su papá, ¿verdad? Y siempre habrá alguno de los hijos que es un poquito más bocón, ¿verdad? Y yo creo que José era uno de esos hijos bocones, porque él le decía todo a su papá y por eso sus hermanos no lo querían, porque él le decía, fulano hizo tal cosa, el otro no hizo tal otra, y quizás no con la intención de poner en mal, sino que al contrario, sino porque él era tan correcto, que José era tan bueno, que por eso sus hermanos no lo querían. Más adelante conocemos que a José lo venden sus mismos hermanos, y sin embargo, él, a pesar de todo, fue un siervo fiel. Fue un buen siervo, porque se mantuvo fiel a sus principios, a sus creencias, que era Dios, cuando era libre y cuando estuvo cautivo. Vemos que José, a pesar de lo que vivió, dice que tenía todo en ese palacio, ¿verdad? Él era todo, nadie se preocupaba por nada, porque era tan buen siervo y tan fiel que su jefe, su amo, no se preocupaba absolutamente por nada,
porque sabía que él tenía todo bajo control. Pero hubo algo que le causó un problema. Y ese problema todos conocemos, que fue la esposa de Potifar, que andaba ahí queriéndole hacer ojitos y lo quería sacar del camino. Y le cautivó, le quiso cautivar. Pero ¿qué sucede cuando lo cautiva? A pesar de todo, él sigue siendo fiel. Y en esta noche te vuelvo a preguntar, ¿será que nosotros podríamos decir que somos como José, de fieles? Que a pesar de las cosas que nos pasan, seguiremos siendo fieles. A pesar de que quizás algún pariente, algún familiar, algún amigo te falló, o ya no está, o el Señor se lo llevó a su presencia, ¿será que te resentiste? Pero José fue un personaje que no se resintió, se mantuvo fiel y leal a Dios. Y a veces nosotros como siervos también nos resentimos cuando no recibimos lo que Dios, lo que esperamos que Dios nos haga, lo que esperamos que Dios nos dé, lo que esperamos que Dios nos bendiga, y nos resentimos con Él. Y usted dirá, sí soy fiel, pero como Dios no te cumplió, entonces tú ya no eres leal. Pero José, vea que a pesar de que sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo vendieron, de remate se va, le empieza como a ir medio bien, y de repente la esposa del rey también le sale con otra pata más larga que la otra, y el pobrecito termina en la cárcel. Y usted vuelve a decir, a pesar de esto, a pesar de eso, este hombre era fiel y era leal. No solamente al rey, era fiel y leal a Dios, a sus principios, a pesar de lo que le había sucedido. Y yo le digo esta noche, a pesar de lo que nos ha sucedido, o de lo que nos está pasando, o de lo que no hemos recibido aún, ¿seremos fieles y leales a Dios a pesar de? Yo diría que sí. Yo diría que en esta noche debemos de considerarlo. Vea que David también fue otro de los personajes de los cuales también fue un siervo, un buen siervo. David no fue el rey desde el inicio. David fue un pastor de ovejas, y fue poco a poco como Dios lo fue sacando hasta que lo puso en el ministerio, hasta que lo puso a ser rey, hasta que le dio grandes cosas. Pero en todo ese momento también David, a pesar de todo lo que le pasó, que tuvo que huir porque lo querían matar, y usted conoce toda la historia, a pesar de eso, él fue fiel y fue leal. Entonces usted y yo no tenemos pretexto para decir, a pesar de lo que nos está pasando, no podemos ser fieles y leales. Al contrario, tenemos que ser fieles y leales, porque Dios así nos ha dado la bendición. ¿Cómo se está preparando usted para esa venida del Señor? Se está preparando para que el Señor le diga, adelante, siervo fiel, que has hecho tremendas cosas. Vea que cuando Dios te va poniendo en esos lugares en los cuales te pone a prueba para que tú seas fiel, muchas veces te tiene en cierto lugar y luego el Señor te expone, te saca cuando menos tú lo tienes pensado. Leía el libro de los pastores estos, Joel Osteen, de allá de Texas, y dice de que él, el pastor Joel, dice que él pasó 17 años detrás de cámaras. Él le encantaba todo lo que era tecnología, y él pasó 17 años ayudándole a su papá a editar, a poner, a quitar, a mejorar todo lo que se transmitía. 17 años. Y el día que su padre pasa a la presencia de Dios, después de 17 años, él dice, hoy estoy listo para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Pasaron 17 años. En 17 años él fue un siervo fiel, fue un siervo leal, pero fue hasta ese momento en que Dios lo saca. Y me llama la atención que escribe en su libro y dice de que su esposa, para ese entonces, esos 17 años, ella pasaba detrás de cámaras, también dice, ayudándole a su suegro para que lo peinaba, le cortaba el pelo, lo arreglaba, para que cuando él saliese, él ya estaba presentable. Entonces dice que una persona le dijo, yo creí que Victoria, porque Victoria se llama su esposa, le dijo que Victoria, Dios la iba a usar en algo más grande que eso. Eso fue hace muchos años atrás. Y dice que a ella le marcó tanto eso,
esas palabras de que alguien le dijo, pero dice, no se imaginó que Dios también la estaba preparando a ella atrás, para que cuando fuese el momento, ella ahora puede decir que es una sierva fiel, porque le sirve al Señor. Entonces muchas veces tú tal vez estás escondido atrás, pero el Señor te tiene allá con tus dones, tus habilidades, que en tu momento te las va a hacer salir, y en tu momento el Señor se va a glorificar. Pero Dios tiene por entendido que Dios va a premiar tu fidelidad. Y el premio de la fidelidad en estos pastores fue la espera de 17 años hasta que el pastor pasó a su presencia. Y entonces hoy te puedo decir, espera, porque Dios va a bendecir tu fidelidad. Pero si usted se mueve, nuestro pastor decía, si usted se mueve, cuando caiga el chorro de la bendición, usted ya no va a estar. Y le va a caer a otro. Entonces Dios te ha dado a ti esos dones, esas habilidades, y las pones al servicio. Y mientras tal vez tú digas, ya, yo no, sigue siendo fiel, sigue siendo leal. Aunque hay momentos que cueste ser firme, hay momentos que cueste tal vez practicar esa fidelidad, porque habrán cosas allá afuera que nos llaman más la atención, porque habrán momentos en los cuales no recibimos lo que esperamos, y habrán tantas otras cosas, pero la fidelidad Dios la va a premiar. En su momento Dios te va a poner en un lugar específico. Quien no tiene frutos no puede ser tratado igual. Y aquí voy a ir terminando. Quien no tiene frutos no puede ser tratado igual. Si tú no conservas esos frutos, lealtad, fidelidad y amor, no pretendas que cuando el Señor te llame o cuando el Señor por nombre te diga ahorita, a ver, Margarita, ¿qué estás haciendo con tus dones? María, Carlos, ¿qué estás haciendo? Cuando el Señor te llame, que tú puedas decir, estoy trabajando, estoy sacando lo mejor de mí. Debes ser fiel a Dios, pero antes que todo, tienes que ser leal a Él. No dejes que el pecado te seduzca, al contrario. Sigue adelante, sigue caminando, porque Dios seguirá siendo fiel y leal contigo, pero tú también tienes que devolverle algo. Dios ha sido fiel y leal por 14 años en esta iglesia. Fiel y leal en tu vida personal. Tendrás 1, 2, 15, 20 años de ser cristiano, y yo sé que Dios ha sido fiel contigo. Hoy es el momento de devolverle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros. Sigamos siendo fieles, leales y amorosos a nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Gloria a Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.